¿Alguna vez te han engañado? Ay, ¿en serio? ¿Alguna vez te han dado gato por liebre? ¿No? ¿Te acuerdas que decían así? Esto, me diste gato por liebre, ¿no? ¿Sí se dice así? Sí, yo siempre soy como así como que intercambio eso, ¿verdad? Pero sabes, vivimos en una época de mucho engaño, es increíble, ¿no? En donde se nos venden remedios inmediatos para situaciones crónicas, ¿no? Entonces, para adelgazar, ¿no? En 6 semanas, ¿no? Y te venden un producto y te dicen que vas a quedar de así a así, ¿no? Y pasan a un así y luego pasan a un cuate así todo fortachón y dices, en 6 semanas y solamente tomó esas pastillas, ¿no? Y es un total, ¿qué? Engaño, es un engaño. Y no solamente en los productos que se venden, sino en la sociedad, el mundo pareciera estar invadido de esto, de engaño, de mentiras, ¿no? De hecho, la palabra engañar, ¿no? Significa hacer creer lo que no es verdad, dar una falsa impresión. En un diccionario de la Real Academia dice dar a la mentira apariencia de verdad. O en otra definición un poco más larga dice inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas, ¿no? La Biblia me dice, el mismo Jesús me dice que en los últimos tiempos, cuando se le hace la pregunta acerca de los últimos tiempos, Él dice, mirad que nadie os engañe. Y sí, una de las características de los últimos tiempos es eso, el engaño. Bueno, en Josué capítulo 9 veremos cómo Josué fue engañado junto a los príncipes de la congregación, al pueblo de Israel. ¿Quién los engañó? Bueno, la respuesta está en este capítulo. Los engañaron un pueblo que se llamaba Gabaón, los Gabaonitas. Y el día de hoy vamos a ver este tema, cómo cayeron en el engaño. ¿Sabes? Mi hija estaba viendo mis notas en la mañana y leyó y dice, cayendo en el engaño. Dice, oh, y eso suena interesante, dice mi hija, ¿no? Y me dice, ¿pero sí cayeron en el engaño? Y le digo, sí. Entonces, ¿otra vez la regaron, papá? Y yo, sí. Veremos una vez más al pueblo de Israel cayendo en un engaño, ¿no? Y cayendo en el engaño y siendo eso, engañados por los Gabaonitas por una razón, y la veremos conforme vayamos avanzando en el texto. Pero esta historia está en dos partes, en el engaño y cómo se presenta ese engaño, lo que hicieron los Gabaonitas, lo que dijeron los Gabaonitas y lo que dejaron de hacer Josué y el pueblo. Y la segunda parte es el descubrimiento, cuando se dan cuenta de lo que hicieron. Y veremos lo que no hicieron los israelitas, lo que sí dijeron los israelitas y lo que hicieron desde entonces los Gabaonitas. Yo espero que el día de hoy sea de gran bendición escuchar su palabra en este día. Mira lo que dicen los primeros 2 versículos a manera de introducción. Josué 9, versículo 1 y 2. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, aún en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. A lo mejor si llegas el día de hoy aquí y dices, ¿cómo qué está pasando? Pues es que el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida y la primera ciudad que conquistó fue Jericó. Y fue un milagro literal lo que Dios hizo para que el pueblo conquistara esta ciudad, que era la más protegida de toda esa tierra. Después sufrieron una gran derrota, se creyeron fuertes en sí mismos, trataron de conquistar Ai, un pueblo más pequeño, y Ai, como les fue, ¿verdad? Les fue muy mal, fueron derrotados hasta que Dios mostró que había pecado en el pueblo, que habían robado, un hombre había robado, y hasta que el pecado se solucionó, entonces conquistaron Ai a través de una nueva estrategia y estaban de pie de nuevo. Y cuando escucharon esto, después de poner el altar
donde recordaron cómo Dios había hablado de las bendiciones y maldiciones. Después de ese momento en el que se dedicaron de nuevo a Dios y escucharon la palabra de Dios, dice que los pueblos de todo Canaán entonces se juntaron para invadir a Israel, para pelear contra Josué e Israel. Todos los reyes en Canaán se pusieron de acuerdo. Y sabes, entre estos pueblos había enemigos, pero cuando se encuentra un objetivo común, todos se hacen amigos. Es increíble. Pero así se juntaron para hacerle frente a Josué e Israel. Pero tú y yo, que conocemos la historia, sabemos que no están enfrentando simplemente a Josué y a Israel. En Josué capítulo 5 vimos a Josué teniendo un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, que recibió adoración del mismo Josué. Es el mismo Señor. Esta batalla y esta guerra es del Señor. Estos reyes están enfrentando no solo a Josué e Israel, sino al mismo Dios, el creador del universo. Y mira cómo comienza el engaño. A partir del versículo 3 al 5 se presenta este engaño. ¿Qué es lo que hicieron los gabaonitas? Dice así en el verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco, dice, y mohoso. Los gabaonitas escucharon lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, cómo había derrotado a estas dos ciudades, y al temer por esto comenzaron a planear una estrategia, el engaño. La palabra aquí astucia, que dice usaron de astucia, de hecho se traduce también como engaño o trampa. Usaron de engaño, usaron de trampa, de maña, diríamos. ¿A qué mañosos son? Bueno, estos son los gabaonitas, mañosos, engañadores. Esta fue la manera en la que desde el principio del tiempo de la historia del hombre, la serpiente usó para hacer caer al hombre. El engaño. De hecho, la Biblia me dice que la serpiente era astuta más que cualquiera de los otros animales. El enemigo usa esta arma, el engaño. Y la derrota anterior no tenía que ver con engaño. La derrota anterior fue por el pecado que había dentro del pueblo. Acán había pecado, y el pecado puede traer derrota a nuestra vida. Pero ellos se arrepintieron, volvieron al Señor, se pusieron a cuentas con el Señor, quitaron el pecado del pueblo y volvieron a triunfar. Pero ahora se está usando de esta estrategia, engaño, para hacerlos caer de nuevo. Te recuerdo que el día de hoy la conferencia se llama Cayendo en el Engaño. ¿Y cómo usaron este engaño? ¿Qué usaron para engañar? Pues dice que se fingieron embajadores. Un grupo de personas de este pueblo se vistieron de tal manera que aparentaban algo que no eran. Pero además de eso, había todo un plan. Llevaron evidencias. Y entonces se llevaron sacos viejos donde llevaban sus pertenencias, cueros viejos donde según llevaban vino, zapatos viejos, ropa vieja, pan seco y mohoso, de tal manera que aparentaran venir desde muy lejos. Eso es lo que hicieron los gabaonitas. Aquí hay una planeación para el engaño. Pero mira después lo que dijeron los gabaonitas. Porque como vimos en la definición de engaño, es hacer creer algo que no es, utilizando palabras o utilizando una apariencia. Y ellos hablaron. ¿Qué es lo que dijeron? Miren lo que dice en el verso 6 al verso 13. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué:
nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. El engaño no solamente era fingir algo y traer evidencia, sino hablar. Y lo que están haciendo es mentir. El engaño muchas veces viene a través de la mentira. Y la primera mentira que dijeron es: venimos de tierra muy lejana, haz alianza con nosotros. Venimos de tierra muy lejana, haz alianza con nosotros. Suena interesante eso, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan ellos que venir de tierra muy lejana haría que el pueblo de Israel hiciera una alianza con ellos? Bueno, para esto tenemos que ir hacia atrás. En el momento en que Moisés da la ley, o Dios a través de Moisés da la ley a su pueblo. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 7. O bueno, en Deuteronomio capítulo 7 se habla acerca de no hacer alianzas con las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. No hacer alianzas con aquellos que habitaran en estas tierras. Lo que tenían que hacer, dice en Deuteronomio 7, 1 al 7, es destruirlos, completamente destruirlos para no ser desviados. Y ahí en ese texto me explica que Dios escogió a Israel para ser un pueblo santo, del cual iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Recuerdas la promesa a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Y Dios quería guardar a este pueblo santo, apartado, y que no se desviara del propósito de Dios. Y para mantenerse santo, entonces no debía de hacer ninguna alianza con los pueblos de esa tierra. Gabaón estaba en la tierra de Canaán, pero en Deuteronomio capítulo 20, en los versículos 10 y 11, más adelante en Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 y 11, por ejemplo, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Y de repente aquí hay otra instrucción: vas a llegar a una ciudad y si les dices paz y ellos dicen paz, entonces se van a convertir en tus tributarios, te pagarán tributo y estarán a tu servicio. Pero mira lo que dice el verso 15 de Deuteronomio 20. Dice: así harás a todas las ciudades que estén, ¿qué dice? Muy lejos de ti, que no sean de las ciudades que de estas, dice, naciones. Todas las ciudades que estén muy lejos de ti, entonces dice, a esas naciones te acercarás proponiendo paz, y si la aceptan, entonces ellos se convertirán en tus tributarios, en tus siervos. ¿Sabes? Después de leer esto, al parecer, los gabaonitas conocen la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Sabían que tenían que destruir todas las ciudades de Canaán y que la única manera de ser descartados en esta destrucción era hacer una alianza con el pueblo de Israel, meterlos en una alianza con ellos, pero tenían que hacerles creer que venían de muy lejos. ¿Sabes a qué le llamo eso? Astucia, engaño. Y dices, pero ¿cómo? ¿Ellos conocían la palabra de Dios? Bueno, en unos momentos vamos a hablar más de esto, pero ¿sabes? Es una mentira mezclada con verdad, porque viene con el pueblo de Israel y eso es lo que hacen. ¿Sabes? Venimos de muy lejos, no somos de estas naciones, venimos de muy lejos, así es que no vamos a provocar nada contigo. Mira nuestra ropa, está ya vieja, nuestro pan está mohoso, hemos caminado por largo tiempo para llegar hasta aquí.
y están literalmente engañando, diciendo que son de tierras muy lejanas. Otra de las mentiras que dicen es: somos tus siervos, ¿no? Me encanta esta mentira, somos amigos, ¿no? El enemigo muchas veces llega diciendo: hey, somos amigos, somos cuates, ¿no? Pues, le vamos al mismo equipo, ¿no? Y en realidad eran enemigos del pueblo de Israel, eran enemigos. Cuando se juntaron todos los reyes para planear el ataque a Israel, en los versículos 1 y 2 están los heveos, y Gabaón era parte de los heveos. Ellos eran parte de esta confederación, mas están adelantando a esta confederación y a atacar, y comienzan a buscar una alianza. Gabaón no era una ciudad pequeña. De hecho, en Josué 10:2 me dice que era una gran ciudad. Gabaón era una de las ciudades reales, era mayor que Ai, y todos sus hombres, dice ahí en el verso 2, eran fuertes. Todos sus hombres eran fuertes. Así es que era un enemigo mucho más poderoso que Ai, ¿no? Menos poderoso que Jericó, pero llegan diciendo: somos tus siervos. Y 3 veces lo dicen, en el verso 8, 9 y 11. En el verso 11 terminan diciendo: somos vuestros siervos, haced ahora alianza con vosotros. ¿Cómo más mintieron? Pues explicando que los ancianos de su pueblo y todos los moradores los enviaron como embajadores. Ellos nos enviaron. Venimos siendo la voz de todo el pueblo de donde venimos. Y también mintieron acerca de su ropa y su comida. Les estaban diciendo: nos hemos puesto esta ropa desde que salimos. Este pan lo trajimos desde nuestra casa y salió calientito. Uy, te hubiera gustado. Lástima que nos tardamos tanto en llegar, es lo que están diciendo. Nuestros vestidos y zapatos se han envejecido de tanto caminar. Y en realidad se lo pusieron esa mañana, ¿no? Se acababan de poner esa ropa. Ojo, si son lo que dicen ser, o sea, necesitas observar un poquito más en este texto para saber que el engaño ahí está, pero si observas un poco más, quizás te darías cuenta que es un engaño. Porque si mandas a un embajador, ¿no le llevarías ropa adecuada para presentarse en una delegación frente al otro pueblo? Claro. Si son embajadores, ¿no llevarían siervos que cuidaran esa ropa? Y si planeaban hacer un viaje tan lejano, ¿no hubieran ido preparados para ese viaje? O sea, a simple vista pareciera que ahí se van a morir, ¿no? O alguien les va a dar comida y vestido para regresar a casa. ¿Se entiende? En realidad, si observas un poco más, puedes vislumbrar el engaño. Y otra cosa que hicieron: usaron el nombre de Dios. Mira lo que dice en el verso 9 y 10. Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa, ¿qué dice? Del nombre de Jehová tu Dios. Hemos oído su fama, ¿no? Todo lo que hizo, dice, en Egipto, todo lo que hizo del otro lado del Jordán con los reyes Sehón y el rey Og. ¿Sabes? Cuando dicen estas palabras, número uno, están usando el nombre de Dios. Están hablando acerca del Dios de Israel. Pero no solo eso, están hablando de cosas que sucedieron mucho tiempo atrás. Pero ¿recuerdas qué fue lo que realmente escucharon? Escucharon en el verso 3 acerca de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai. Eso es lo que escucharon. Pero llegaron diciendo: uy, escuchamos lo que sucedió en Egipto con Og y con Sehón al otro lado del Jordán. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho: escuchamos lo que sucedió en Ai y en Jericó la semana pasada? Perdón, toda la noticia todavía no llega a donde vivimos. Se hubiera revelado su engaño. Pero están siendo astutos. No mencionan a Jericó, no mencionan a Ai, mencionan lo que ya ha pasado tiempo, y así aumentando este engaño. ¿Sabes? El enemigo muchas veces se presenta de esta manera como un engañador. Ahora es interesante porque la Biblia me presenta a todo creyente 3 enemigos que enfrentamos día con día.
Número uno es Satanás. Él es nuestro enemigo y está empeñado en devorarnos. La Biblia me dice que anda alrededor del mundo como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, ¿un león rugiente hace ruido? Pues sí, si ruge, o sea, si incluso yo creo, y hubiera sido bueno, ¿verdad? Si hubiéramos puesto un rugido en las bocinas, varios despertábamos, algunos, y otros nos espantábamos, ¿no? Porque un león rugiente lo escuchas, ¿sabes? Está rugiendo, ¿no? Buscando a quien devorar. Satanás a veces se presenta a nosotros así, de esa manera, y es escandaloso, pero en otras ocasiones es sigiloso y astuto como una serpiente. Como una serpiente. Y la serpiente no la escuchas hasta que está frente a ti. Y quizás no la puedas escuchar si no trae cascabel, ¿no? Y Satanás se presenta a nosotros de estas dos maneras, como león rugiente, pero en otras ocasiones astuto como una serpiente. La Biblia también me presenta a otro enemigo que es el mundo. Y esto significa el sistema de valores de este mundo. Todo el sistema de creencias y de valores que este mundo presenta. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Pero también me presenta otro como nuestro enemigo, mi propia carne. La Biblia dice que hay una batalla entre mi espíritu y mi carne continua. Y decíamos hace un par de semanas, cuando hablamos del pecado de Acán, de la gran derrota, y decíamos, pero ¿cómo no se levantó desde el principio y dijo, yo fui el que pecó? Y decíamos que muy probablemente era la razón que nos da Ezequiel acerca del corazón. Jeremías acerca del corazón. La Biblia me dice que el corazón es engañoso. Nuestra propia carne puede engañarnos. Decíamos de Acán, ¿no? Como quizás su corazón le engañaba diciendo, nadie lo sabe, nadie se dio cuenta. O es más, seguro todos agarraron algo, ¿no? Pero nadie dice nada. Y seguro no van a dar contigo. Están buscando a alguien que robó más, ¿no? No como tú, ¿no? Pero sabes, así es. Nuestro enemigo trata de engañarnos. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Estamos viendo la historia de cómo Josué fue engañado, ¿verdad? Pero en este momento estamos viendo cómo nuestro enemigo en nuestro tiempo como creyentes puede engañarnos. Un comentarista dice que para los creyentes, así como Josué y el pueblo de Israel, vivimos en territorio enemigo. Vivimos en territorio enemigo. Y sí, la palabra de Dios me dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos esperando el lugar que Dios está preparando para nosotros. Por lo tanto, estamos en este mundo y en un territorio enemigo. Y que si no somos cuidadosos mientras caminamos en este mundo, podemos caer en el engaño y meternos en graves problemas. Y así, 2 de Corintios 11, versículo 3 dice, Pablo le dice a los corintios de esta manera, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Una sola cosa necesitamos del Señor Jesús, de nuestra fe puesta en Él, de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador día tras día. Jesús dice, separado de mí, nada puedes hacer. Y una y otra vez el enemigo tratará de engañarme para extraviarme de esta simpleza de tener como Salvador a nuestro Señor y de tenerlo tan cerca a nosotros, a un lado de nosotros. El enemigo quiere extraviarnos y con su astucia, como la usó con Eva, así con astucia pretende engañarnos a nosotros los creyentes, ¿no? Y a veces pensamos en el diablo, lo hemos dicho antes, ¿no? Y pensamos en el diablo como lo dibujan al diablo, ¿no? Bueno, todos saben acerca del fallecimiento de Chespirito, ¿no? Entonces nos pusimos a ver
programas del Chavo, ¿no? Y entonces el Chavo ve a don Ramón y el Chavo llega al patio, ¿no?, de la vecindad, y Kiko piensa que en el departamento de la bruja del 71 hay un infierno porque hay fuego y huele mal, ¿no? Entonces cree que es el infierno, ¿no? Entonces Kiko dice, y mira, allá adentro está el diablo, ¿no? Y es don Ramón, ¿no? Y entonces ya sabes, el Chavo lo voltea a ver y dice, ay, salen corriendo, ¿no? Y cuando regresa el Chavo en la siguiente escena, ¿no?, empieza a buscar la cola, ¿no?, en don Ramón, ¿no? Dice, pero no tienes cola, ¿no? Y le empieza a buscar los cuernos, ¿no? Y dice, pero no tienes cuernos, ¿que no eres el diablo? Y dices, ¿cómo crees? Soy, ¿no? Eso es. Y porque a veces pensamos que el diablo trae cola y cuernos, ¿no? Pero si viniera con cola y cuernos, ¿te podría engañar? No. Mira lo que dice 2 Corintios 11, versículo 14. Pablo les dice así, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Incluso dice el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No solamente Satanás, sino los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. No va a llegar un engañador con la frase, soy un engañador, créeme, ¿no? Cree mi engaño. No, va a llegar disfrazado. Es astuto, es un engaño, así como ellos llegaron con todas las evidencias de que eran de muy lejos, aparentando algo. Ahora, no solamente aparentaron, sino dijimos que también dijeron, hablaron mentiras. Y mira cómo Jesús describe a Satanás en Juan capítulo 8, en el versículo 44. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y, ¿qué dice? Padre de mentira. Él es el originador de la mentira. Si recuerdas, en esa escena del Edén, la serpiente usa de astucia, citando a Dios, diciendo, con que no puedes comer de todos los árboles del huerto, ¿no? No podía decir la verdad, ¿no?, sino que una mezcla. Y cuando entonces ella dice, bueno, es que Dios nos dijo que no comamos ni toquemos ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces la serpiente le dice una mentira, no morirás. Lo que había dicho Dios era, morirás, pero él es mentiroso y le hace creer a Eva, no vas a morir, cuidado. No solamente eso. ¿Recuerdas que dijimos que el enemigo, los gabaonitas, vienen disfrazados de muy lejos porque seguro conocen que a las ciudades lejanas podían hacer una alianza? Pues sí. ¿Sabías que Satanás conoce la Biblia? ¿No? ¿Sabías que Satanás conoce el poder de la Biblia? Claro. Cuando se narra la historia del sembrador, ¿recuerdas esa historia? Cuando dice que las semillas que cayeron en el camino vinieron las aves y las robaron, ¿recuerdas? Cuando Jesús explica, ¿no?, acerca de qué significa esto, él dice, esto es cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona, pero Satanás viene y la roba. ¿Y por qué la roba? Porque sabe lo que la palabra de Dios puede hacer en el corazón de cada persona. Por lo tanto, la conoce. Mateo capítulo 4, cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, le dice esto el diablo. En el verso 5, Mateo 4, verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿no? Casi Satanás al final dice Salmo 91, 11 y 12, ¿no? Porque es precisamente esos dos versículos los que está citando Satanás.
Satanás conoce la Biblia, nuestro enemigo conoce la Biblia, pero es engañoso y extrajo una parte del versículo 11, Salmo 91:11, que dice que te guarden en todos tus caminos. Y cuando habla de en todos tus caminos, está hablando de los caminos de Dios en su voluntad, en la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, sus ángeles estarán cerca de ti, sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Pero ¿qué le está diciendo Satanás? Échate abajo, haz mi voluntad. ¿No dice Dios que te va a cuidar? ¿No? ¿Encuentras el engaño? Satanás conoce la palabra de Dios y lo que hace Jesús es decirle: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que si Él conoce la palabra de Dios, nosotros sus hijos deberíamos de conocerla. Claro, y conocerla de tal manera que le puedas decir: me estás engañando, me quieres engañar, le quitaste esta parte, no, me quieres extraviar de la sencillez de Jesucristo, me quieres engañar, me quieres hacer virar un poco para que termine en otro lugar. Satanás utiliza el engaño, ¿no? Lo interesante es que Satanás puede llevar a Jesús hasta el pináculo del templo, pero solo le puede decir: échate abajo. Satanás no tiene la capacidad de empujar a Jesús. Lo único que tiene capacidad es de tentar, ¿no? Entonces este pueblo gabaonita solamente está viniendo y trayendo evidencias y está probando a Josué, están tentando a Josué, es una alianza con nosotros. No podían obligarlos, no estaban teniendo sus armas al frente, no diciéndoles: firma este trato de paz, si no los matamos. No, solamente está engañándolos a Josué. Y así nuestro enemigo, tanto Satanás como el mundo, como nuestra propia carne, busca engañarnos con el fin de en que caigamos. Jesús no cayó. Jesús utilizó su palabra para decir: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo voy a tentar. Bueno, sigamos, porque en nuestra historia apenas estamos en esta parte de el engaño. Hemos visto lo que hicieron los gabaonitas, lo que dijeron los gabaonitas, y ahora veremos lo que dejó de hacer Josué. Mira lo que dice en Josué 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Lo primero que hicieron fue tomar las provisiones de ellos. Tomar las provisiones de ellos me habla de cómo las observaron, las estudiaron. Mira los sacos, ¿no? Claro, son viejos, ¿no? Vienen remendados. Mira sus vestidos, sí es cierto, están todos rotos de abajo. Y mira sus zapatos. Mira, un zapato tiene hambre, ¿no? Pero el otro lo cosieron. Y sí, mira, lo analizaron. Y cuando tú comienzas a analizar la evidencia, puedes llegar a decir: pues sí parece, ¿no? Y veces hasta suena lógico. Déjame decir algunas frases que podríamos caer en eso, en engaños que el mundo, nuestra propia carne o Satanás viene a nosotros diciéndolo. Si los analizamos un poco, decimos: suena lógico, todo mundo lo hace, ¿no? ¿Para qué se hacen? Si todos lo hacen, pues que tú lo hagas, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces lo analizas y empiezas a observar: no, pues este lo hizo y este también y este también. Suena lógico. Tomaron las posesiones. Una copita. Es una copita nada más. O sea, y además una no es ninguna, ¿no? Una al año no hace daño. Entonces una copita nada más, no pasa nada. Total, ¿qué podría pasar? El engaño. Y si lo analizas dices: pues suena lógico, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Total, si lo haces y nadie se da cuenta y lo ocultas bien, ¿no? ¿Sabes? Estás en otra ciudad, tu familia está en casa y tú estás en otra ciudad. O sea, no se van a dar cuenta que lo estás haciendo.
Y lo analizas y dices, sí, es cierto, hay 1000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se darían cuenta? Y lo analizas y caes en el engaño. Es mejor que tus hijos no te vean pelear. ¿Por qué no mejor te separas? Porque, ¿quieres que tus hijos te vean toda la vida peleando? Mejor sepárate, va a ser lo mejor para los niños. ¿Te suena eso? Un engaño. Además, pues, hasta tu hermana se divorció, ¿no? No te divorcias tú, ya, pues, total, ¿no? Engaño. Eso es un engaño, créeme. Eso solamente es egoísmo, ¿no? Creer que mis hijos, para que no me vean mis hijos peleando, ¿qué tengo que hacer? ¿Separarme? No, tengo que reconciliarme, ¿no es así? Tengo que pedirme perdón y reconciliarme. Engaño. Oye, pues sal con él. Es más, solo vas a evangelizar, ¿no? Entonces sales con él, nada más lo vas a evangelizar, ¿no? ¿Qué importa que no sea cristiano? Tú sal con él, ¿no? Igual hasta lo ganas. Es más, hasta el pastor Fermín, su esposa, salió con él cuando no era cristiano. Engaño. Si tú lo ves, lo analizas, empiezas a ver la ropa, sí se ve vieja. Claro, y el pan, ¡uy, qué asco!, ¿no? Este pan lleva meses, ¿no? Sí, pero lo agarraron ayer. Y esas ropas se las pusieron ayer. Es todo un engaño. Y si a eso le añades que ellos, dice ahí, no consultaron a Jehová, pues este arroz ya se coció. Cayeron en el engaño. No consultar a Jehová. La palabra consultar en la Biblia se puede traducir como preguntar, pedir o eso, consultar, ¿no? Y en la Biblia aparecen hombres consultando a Dios. Vamos a ver un ejemplo, porque Josué aquí no consulta a Dios, ¿no? Pero por ejemplo, David en 1 de Samuel capítulo 30, mira esta consulta que David le hace a Dios. En el verso 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David consultó a Dios y Dios le respondió. Es más, en el libro siguiente de Jueces, en Jueces, después de Josué, Jueces 1:1 dice: después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Dios respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Consultar, pedir un consejo. Y de repente lo ves y dices: Josué, ¿cómo analizaste las evidencias y no consultaste a Dios? ¿Qué no aprendiste en Ai, no? ¿Qué no aprendiste ahí que cuando los espías vinieron y te dijeron: sabes, con 2,000, es más, cuanto mucho 3,000 y listo, ¿para qué haces cansar al pueblo? No, sí, sencillo, los vamos a conquistar. Le creíste y no consultaste a Dios. Una vez más, Josué no está consultando a Dios y cae en el engaño, ¿no? Y yo sé lo que estás pensando. Dices: ok, esa es mi historia. He escuchado esos engaños y he caído en esos engaños, y resulta que no he consultado a Dios, ¿no? No he consultado a Dios. Ahora escúchame, consultar a Dios no es ir y preguntarle a los pastores si puedes hacer lo que quieres hacer. Eso no es consultar a Dios, ¿no? Porque el primer pastor te dice: no es lo que debes de hacer, ¿no? Pero luego vas con el segundo, a ver si el otro, ¿no?, me dice que sí puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y el otro llega y le dices: oye, esto. Bueno, y quién sabe, a lo mejor lo agarraste cansado al final del servicio, ¿no? Lo viste orando por 3 horas, ¿no? Al final, por una persona orando por otra y por otra y por otra, y llegas tú y ya está cansado, agotado físicamente, y dice: bueno, pues ora, ¿no? Dijo que orara. Seguro esa es la respuesta, ¿no? O incluso él te dice: no, ¿por qué vas a hacer eso que quieres hacer? Y va con el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Dices: la quinta es la buena, ¿no? Y él te dice: pues busca al Señor, ¿no? Estoy seguro que aquí en Semilla todos los consejeros te van a decir: ¿qué te ha dicho Dios? ¿En dónde estás haciendo tu devocional?
¿Qué te ha dicho últimamente Dios? ¿No? Porque lo que queremos es que tú consultes a Dios en su palabra. Sin duda nosotros podemos ayudarte, ¿no? Pero sin duda Dios quiere hablarte a ti, ¿no? Ahora tienes que ser cuidadoso cuando vienes a la palabra. No trates de buscar, ¿no? Así, porque vas a buscar y vas a encontrar lo que tú quieras. Me refiero así con el dedo de: Señor, me debería de casar con él. ¿No? Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Oh, Señor, claro, es lo que me estás diciendo, que un día me vas a dar un lugar para habitar con este hombre. Dices: no, si lo haces así estás mal. Tuvimos una conferencia completa acerca de cómo tener un tiempo devocional, y el pastor Iber nos enseñó sencillamente cómo buscar la voluntad de Dios en su palabra. Consulta a Dios, porque si observas las evidencias y no consultas a Dios, muy probablemente el siguiente paso es el engaño, caer en el engaño. Un comentarista dice: el engaño fue muy inteligente, astuto y por lo tanto poderoso, pero el problema real fue, ¿cuál? Que no consultaron a Dios. Quizás evaluando un poco más las evidencias hubieran dicho: embajadores de tierra lejana, ¿y por qué vienes vestido así? ¿Por qué no trajiste un cambio de ropa para presentarte delante de mí? Quizás buscando más las evidencias, pero sabes, lo más seguro es ir y consultar a Dios. Lo más seguro es ir ahí. Y dices: pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo pido? Santiago capítulo 1, verso 5 me lo dice claramente. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da ¿a cuántos? A todos. ¿Cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será, dice, dada. ¿No? Dices: bueno, es que yo no encajo en todos. Claro que encajas en todos. Esta promesa es para todos. Y si tú le pides sabiduría, Él te la va a dar, y te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué está diciendo Santiago antes de este versículo? Santiago habla de la prueba de la fe. En medio de la prueba de fe que dice ahí en su palabra, es bueno para mí, debo de tomarla con sumo gozo cuando mi fe está siendo probada. Dice: porque quiere producir algo en mí, un hombre perfecto y cabal, que no le falte cosa alguna. Dices: pero me falta sabiduría. Pues si te falta sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pídela. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. ¿No? Josué estaba siendo probado en ese momento. ¿Y por qué fue guiado? Por lo que vio. Y la Biblia me dice que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Separado de mí nada puedes hacer. Cuando estás siendo probado, pide sabiduría, que Dios te la va a dar. Pero mira lo que dice el verso 6 adelante: pero pida con fe, ¿no? Señor, dame sabiduría, Señor. Oye, ¿qué piensas tú? ¿No? Y vas con otra persona, y vas con otra, y vas con otra persona. Y de repente vas a encontrar incluso al hermanito bien intencionado que te va a decir: pues si peleas frente a los niños, yo creo que lo mejor es separarse. Sí, claro, ¿no? Y a lo mejor tiene una buena intención, pero no está siendo guiado por Dios. Pide sabiduría con fe y espera la respuesta de Dios. Dios te va a responder. Dice: pídala con fe, no dudando nada. Verso 6: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, va y viene. Dice el verso 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seas de doble ánimo, sé constante, buscando al Señor, consultando al Señor, y espera su respuesta. Y Dios te va a contestar, y Dios se va a mostrar a ti, y Dios te va a dar sabiduría. Pero espera. A veces queremos todo así, inmediatamente. Señor, yo quiero que para las 12 del mediodía tú me digas qué debo de hacer. No, espérame. ¿Sabes? En ese tiempo en que estás esperando, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Va a ir moldeando tu corazón y lo va a ir acomodando a donde Él quiere que esté, en el lugar donde esté, para entonces poder traer una respuesta a tu vida, ¿no?
Y quizás la respuesta que esperas, A o B, no sea ninguna de las respuestas de Dios. La respuesta de Dios va a ser C. Dices, caray, no lo había pensado así, Señor. Y claro, tú pídele sabiduría a Dios y Dios te dará sabiduría. Mira lo que dice el Salmo 25 en el versículo 12. Salmo 25, versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Sabes? El hombre que teme al Señor, que consulta a Dios, que pide sabiduría, que espera, es Dios el que enseñará el camino que debe de escoger. Que debe de escoger. Mira lo que dice en Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, desde el versículo 1 me dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ven a Él. Él es el que va a curarte, Él es el que va a vendarte. Verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Él puede darte vida y puedes vivir en Él. Verso 3: y conoceremos y proseguiremos en, ¿qué dice? Conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Me encanta esta imagen, como el conocimiento de Dios viene, así como sale el sol, como el alba que va aumentando poco a poco, o como la lluvia, la temprana y la tardía. Dios llegará y te mostrará su voluntad en lo que vienes a consultarle. Consulta a Jehová, no caigas en el engaño. Tú tienes que seguir tus sueños. De chavo tenías la meta de conseguirte tu casa y no sé qué, y tu esposa te está haciendo un estorbo para eso. Engaño. Consulta a Dios. Busca al Señor y encontrarás que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Te reto a que hagas eso. Si estás siendo engañado en eso, diciendo tengo que separarme de mi esposa porque entonces no voy a crecer en mi trabajo, en mi profesión, o incluso estás tan engañado pensando que no voy a poder servir al Señor con mi esposa así, te reto a que la comiences a amar como Cristo te ama y verás cómo tu matrimonio es transformado. Te reto, consulta a Dios, no caigas en el engaño, busca al Señor, cuidado. Satanás, el mundo y tu carne están tratando de engañarte. ¿Y dónde voy a encontrar su voluntad sino en su palabra? También usa una arma poderosa, la oración. Ya dijimos, pide sabiduría. En Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, Pablo ora por los colosenses para que puedan conocer la voluntad de Dios. Déjame leértelo en otra versión. Nueva Biblia al Día dice de esta manera, Colosenses 1, 9 y 10. Dice: por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Comienza a orar, a hacer esta oración. Señor, te pido sabiduría. Señor, enséñame tu voluntad. Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual que proviene de tu Espíritu. Señor, quiero que todo lo que haga pueda ser buenas obras y así conocerte cada día más y mejor, Señor. Uno de los versículos que aprendemos en Navegantes 1, ¿va? ¿Quién ha tomado Navegantes 1? ¿Quién memorizó todos sus versículos? No. Uno de los versículos que memorizamos es Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. ¿No te apoyes en qué? En tu propia prudencia. ¿Sabes? Tu propia prudencia puede engañarte. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes? Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Josué no consultó a Dios y cayó en el engaño. Sigamos leyendo para ver el descubrimiento de este engaño. Mira lo que dice en el versículo 16 y 17. Bueno, lo que hizo Josué entonces es hacer una alianza con ellos. Y no solamente una alianza, sino que juró en el nombre de Dios.
tener esta alianza con ellos. Verso 16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel. Al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, ¿no? Y de repente llegan a estas ciudades y una super fiesta, ¿no? Una super fiesta, o sea, era todo, había toda una kermés, una mega fiesta, un desfile, globos, bueno, si hubiera, ¿no? Fuegos pirotécnicos, ¿no? Todos vestidos de gala, todos felices, ¿no? Y ellos llegan y, hey, ¿por qué están festejando? Porque teníamos alianza con ustedes. Aquí vivimos, ¿entiendes? Verso 18. Y no los mataron, eso es lo que no hicieron los israelitas, no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado, ¿por qué? Por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Lo que no hicieron fue matarlos, lo que sí hicieron fue jurar en el nombre de Dios, y por lo tanto no podían tocarles. ¿Sabes? Hubo un momento en que el rey Saúl, 400 años después de esto, trató de eliminar a los de Gabaón, y llegó una hambre a toda la nación de Israel, y Dios reveló que era por esta razón, porque Saúl quería exterminar a los gabaonitas. Cuando decidieron no hacerlo, Dios detuvo esa hambre que había en la tierra de Israel. Así es que era un juramento en el nombre de Dios, y ellos no podían romper ese juramento. Y creo que aquí Josué está siendo sabio, ¿no? Porque si ya caíste en un engaño, vas a caer en otro engaño, creyendo que por un juramento en el nombre de Dios vas a poder hacer lo que quieres, y Josué no lo hace, ¿no? Entonces entonces los hicieron. ¿Qué hicieron los gabaonitas a partir de ese momento? En el versículo 22 dice: llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? ¿No? En serio. O sea, estás viendo esta escena. Josué les dice: ¿por qué nos engañaron? ¿No? Nos dan ganas de tocar así en la pantalla, si fuera una película, y decirle a Josué: ¿por qué no consultaste a Dios tú? O sea, ¿por qué preguntas por qué te engañan? ¿No? O sea, no estés yendo por el mundo preguntándote eso: es que me engañan todo el tiempo. Pues consulta a Dios, ¿no? Consulta a Dios, Dios te dará sabiduría, ¿no? Dios te dará sabiduría. Su palabra hace sabio al sencillo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. O sea, porque antes éramos sencillos. ¿Qué significa sencillo? Simple, ¿no? O, híjole, tonto, ¿no? El tonto todo lo cree, dice la palabra. Todo lo cree, ¿no? Y ahí vas detrás del engaño. Pero la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dios te va a dar sabiduría. Te va a dar sabiduría. No te andes preguntando por qué nos engañan todo el tiempo. Más bien consulta al Señor. Pregúntate tú: ¿he consultado a Dios? Verso 23: ahora pues malditos sois, les dice Josué, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces les dice, ¿no? Desde ahora ustedes van a ser siervos. Ustedes vinieron diciendo: somos tus siervos. Si realmente eran mis enemigos, pues ahora van a ser nuestros siervos. Y si van a estar aquí, entonces van a traer la leña y van a traer el agua para la casa de Dios. Verso 24: y ellos respondieron a Josué, dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas. A causa de vosotros hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Aquí nos damos cuenta que sí conocían la ley de Dios acerca de esto y el peligro en el que estaban bajo juicio de Dios. Y entonces ellos ahora le dicen a Josué: haz lo que tú quieras con nosotros. Y él lo hizo con ellos así. Verso 26: pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, los libró de la muerte. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son, dice, hasta hoy. Entonces ellos dicen: temimos por nuestra vida, ¿no? Por esto.
Y sabes, ahora están en peligro, ¿no? Porque la confederación de todas las naciones de Canaán, ¿no?, se juntaron para atacar a Israel, y estos, bien listos, hicieron un pacto con ellos. Adivina quién va a venir en contra de ellos. El próximo capítulo, esta confederación va a tratar de invadir a Gabaón y va a tratar de acabar con Gabaón, ¿no? Y aquí déjame resumir. Para nosotros los creyentes debemos de entender que afuera hay un engaño. Constantemente nuestro corazón es engañoso. El mundo nos engaña y Satanás nos trata de engañar. Y va a venir disfrazado como ángel de luz y va a tratar de engañarnos. Y muchas de las frases que dije hace unos momentos son las frases que escuchamos todo el tiempo. No caigas en el engaño. Lo que tienes que hacer es consultar a Dios. ¿Qué vas a pedir? Pedir sabiduría, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar esa sabiduría? En la palabra de Dios. Y tienes una arma poderosa. ¿Cuál es? La oración. Pide al Señor sabiduría y busca en su palabra su voluntad. Él te va a revelar su voluntad. Pero déjame terminar con esto, porque Gabaón pues resultó bien ganón, ¿no? A través del engaño llega a esta situación. Pero de repente, imagínate esto: de ser los mentirosos se convierten en aquellos que traen leña y agua para la casa de Dios. O sea, si había alguien que podía acercarse así, tan cerca de los sacerdotes, era este pueblo, ¿no? Y la verdad es que al hacer esto estaban poniéndose en contra a todas las naciones vecinas. Lo veremos la próxima semana. Vendrán con toda su furia contra Gabaón y Josué va a tener que defenderlos ahora, ¿no? Y esos son problemas de caer en el engaño. Tienes que terminar defendiendo al enemigo en ocasiones. Pero viendo a Gabaón, lo podemos comparar con Rahab. Porque en toda la tierra de Canaán, por ejemplo en Jericó, la única que se salvó junto con su familia fue Rahab. ¿Y qué era Rahab? Una prostituta. ¿Y qué la vimos haciendo cuando fueron a preguntarle ¿dónde están los espías? La vimos mintiendo, pero resultó que se salvó. No murió y formó parte del pueblo de Israel. No solamente eso, sino que se casa y da por hijo a Obed, y Obed da por hijo a Isaí. Isaí es el padre de David. Es impresionante. La vida de Rahab pasa de ser una prostituta mentirosa a formar parte de la familia de Dios. Y Gabaón es algo muy parecido. Unos engañadores mentirosos que de repente amanecen y están bien cerca de la casa de Dios. ¿Alguien se identifica con ellos? Es ok. Yo trataba de engañar a Dios todo el tiempo y yo era un mentiroso. Pero Dios en su misericordia me atrajo a Él, y a través del sacrificio de Cristo, pagando mis pecados, me ha dado una nueva vida y ahora soy parte de su familia. ¿No es algo increíble? ¿Sabes? Gabaón es este ejemplo de un enemigo que terminó siendo amigo del pueblo de Israel. Así nosotros, siendo enemigos de Dios, terminamos siendo amigos, y más que amigos, sus propios hijos, sus hijos, para la gloria de Dios. Terminamos siendo eso, ¿no? Con acceso a su presencia todo el tiempo. Oh sorpresa, los gabaonitas, 400 años después, muchos años después, no, mucho más de 400 años, cuando reconstruyeron el templo y reconstruyeron los muros de Jerusalén, ahí estaban los gabaonitas reconstruyendo junto con el pueblo de Israel. De los gabaonitas no encontramos en ningún momento que hayan sido infieles al pueblo de Israel a partir de ese momento. Qué increíble, qué impresionante. Así que si estás el día de hoy acá y eres un mentiroso, ¿no? Gloria a Dios, no por tus mentiras. Gloria a Dios, porque el día de hoy tú puedes dejar tu pecado y venir a una nueva vida en Cristo. Y puedas el día de hoy venir así como estás, reconociendo a Dios: Señor, soy un pecador, pero he escuchado que tú pagaste el precio de mis pecados en la cruz del Calvario, que moriste y resucitaste al tercer día y que estás vivo, que eres el Hijo de Dios. Y puedes venir a Él por fe y por gracia, recibir su salvación, y de repente despertar en el redil sin saber cómo, ¿no? Y de repente darte cuenta que eres una oveja en los campos del Señor, y que Él te alimenta y te cuida día tras día, y que quiere guiarte paso a paso.
¿Sabes? Si esa es tu situación, el día de hoy estás acá y dices, es que yo soy un mentiroso. Y yo creí que ya no había salvación para mí. Escúchame bien, hay buenas noticias. Jesús murió por tus pecados. Así como el pueblo de Gabaón fue librado del juicio y de la muerte, la Biblia me dice que Jesucristo puede librarte de la muerte y del castigo del pecado, porque Él murió y porque Él recibió el castigo. Así que el día de hoy deposita tu fe en Él. Yo quisiera invitarte a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si esa es tu situación, si el día de hoy te encuentras y dices, yo soy como Gabaón, estoy lejos de Dios y lejos de la iglesia, pero el día de hoy me estás ofreciendo venir a Él en arrepentimiento y en fe para formar parte de su familia, de su iglesia y ser su hijo. Si ese es tu caso, simplemente ponte de pie ahí donde estás. Si tú ya hiciste esta oración, si tú ya eres un hijo de Dios, ¿por qué no oras en este momento y le pides a Dios que sea Él el que nos guíe en este momento? Si necesitas recibir a Cristo el día de hoy, ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si el día de hoy has escuchado esta buena noticia, que puedes pasar de ser un pecador a ser un hijo de Dios, ponte de pie. Al ponerte de pie estás reconociendo, soy un pecador, y estás reconociendo, estoy arrepentido de mis pecados y quiero depositar mi fe en Él. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Sabes? Solamente el Espíritu Santo puede convencerte de pecado, de juicio y de justicia. Solo el Espíritu Santo. Es que si tú estás ahí en tu lugar y estás pensando en tu corazón, oye, pero ¿cómo sabe de que yo estoy sintiéndome así? Yo no lo sé, es Dios el que sabe. Y eso es algo más sublime. Dios está tocando tu corazón, está tocando a tu puerta, está diciéndote, aquí estoy. Y si yo entro el día de hoy a tu corazón, puedo tener comunión contigo como nunca antes. Entrégale tu vida a Cristo el día de hoy y pasa de ser un mentiroso, un engañador, a ser un hijo de Dios. ¿Alguien más? Ponte de pie. Muy bien, Dios te bendiga. Si estás de pie, yo quiero guiarte en una simple oración. Guiarte a decirle a Dios esto que estás reconociendo al ponerte de pie. Soy un pecador, estoy arrepentido y voy a creer en el Señor Jesús. Es que cierra tus ojos donde estás y repite esta oración después de mí. Dile así: Señor Jesús, dile con voz alta, Señor Jesús, hoy vengo a ti. Soy un pecador, estoy arrepentido de mis pecados y el día de hoy decido depositar mi fe en ti, Jesús. Creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que pagaste mis pecados, que moriste y resucitaste al tercer día. Te recibo en mi corazón, te hago mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús.